es Ricardo Ureña, vengo de la República Dominicana, nací en el barrio de San Carlos, Santo Domingo. Soy folclorista, me gusta la cultura, amo mi herencia cultural. Mi padre no quería, a pesar que tenía los medios para comprarme instrumentos, una conga, una paila, no me castigó y no quiso que yo estudiara música. Pero como el baile se hace silencioso, en el liceo donde yo estudié, tengo una maestra de baile, ahí yo desarrollé mis primeras habilidades. Luego me fui a la escuela del profesor René Carrasco, que fue profesor de profesores, puesto que él enseñó la cultura dominicana en la Academia de la Danza Nacional. Yo estoy practicando la danza dominicana, investigando la cultura dominicana desde 1973. Esa es mi pasión. Me llevó a la universidad a estudiar historia y antropología, andar por los pueblos, los campos, conocer la cultura, los bailes, la comida, la geografía. En fin, eso ha marcado mi vida. En esta etapa, yo estoy ahora mismo por celebrar mis 47 años de vida cultural. Con esa experiencia que tuve en estas organizaciones con el Ballet Nacional, me viajé a varios países. A Venezuela, participé en 1977 con la delegación dominicana, que había un festival de folclore. A Puerto Rico, a los intercambios culturales de las patronales y cosas que te da la vida. Aprendí aquí que uno puede hacer cultura y hacer patria en los Estados Unidos. Yo he formado grupos de baile en Connecticut, he enseñado la cultura dominicana, he formado el grupo Batey, con el cual yo he viajado presentando la música afro-dominicana por muchos lugares de la Unión Norteamericana. Formé el grupo en Queen hace 25 años, que todavía está activo, en Fare Vigini. He tenido logros, me han reconocido, he dado charlas en universidades, he participado en investigaciones. Hice Quiqueya en el Hudson, un festival de cultura dominicana que se inició en el 94. He hecho exposiciones en diferentes universidades. Trabajo en Gagá para el Pueblo, otro grupo que muestra la cultura dominicana, más bien el aspecto afro dominicano, los palos, la zarandunga vanileja, el merengue pri-pri, que mucha gente no lo conocen, y nos enfocamos en esos aspectos. A pesar de que he recorrido muchos lugares y he enseñado a muchos, miles y cientos de personas, no me siento conforme con el trabajo que he hecho. Y lo que me falta por hacer por la comunidad dominicana tiene que ser luchar por una institución que tenga un museo, que tenga una escuela de danza, de ballet, de que se conozca la cultura dominicana, donde la artesanía, donde se hable de las tamboras que aparentan que es lo que es una maraca, que es lo que tenemos nosotros, como tú ves en esta exposición, la herencia, la base de la identidad del dominicano. A pesar de que somos muchos, el dominicano no tiene un centro de formación de cultura, ni una buena escuela de danza folclórica. Mi legado, esto, que amen la cultura, que conozcan sus raíces, que vean que también la cultura de nosotros los dominicanos tiene una conexión con el Caribe, con Puerto Rico, con Cuba, los instrumentos que ustedes ven aquí, tú lo puedes encontrar en cualquier parte del Caribe, aunque sea el Caribe anglosajón, el Caribe francoparlante. Es lo que yo aspiro a que luchemos por un centro donde vengan también los hermanos latinoamericanos a ver, a conocer la conexión. Pero aquí nosotros tenemos que enseñar nuestra esencia, de nuestra identidad.